Cuando un títere entra a escena, de alguna manera cobra vida, o tendría que cobrar vida de manera inmediata. A ver, este clic, ¿no? ¿Cómo es posible que un pedazo de trapo, un calcetín, del material que sea, logre este efecto mágico? Cada uno tiene una personalidad, pero se va creando. Y cuando el títere sale, es automático, es una conexión entre, eso es lo que llamamos los titiriteros, la transmutación del personaje, de nosotros hacia el personaje. ¿Se requiere de algún don en especial, algún talento especial para darle vida a un personaje de esta naturaleza? Abracadabra, patas de cabra, trum, 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 ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de historias y voces, voces que hacen historia. Y hoy, bueno, pues nos encontramos en León, Guanajuato. Es un placer, un gusto estar en la casa de un matrimonio ejemplar, un matrimonio que se ha dedicado en cuerpo y alma a un trabajo por demás ejemplar, un trabajo muy hermoso de llevar la cultura, la tradición titiritera de las marionetas, en fin, ahorita van a ver qué agasajo de entrevista y es un gusto verdaderamente poder platicar con Gelos Giles y con su esposo Trinidad Pedret. Gelos, Trinidad, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a entrar en materia y sobre todo cómo nace este interés por el arte, este interés por llevar tantos sueños a los niños. Ay, pues es una pregunta corta, pero a la vez creo yo que llena de historia. Y la respuesta, digo, me parece a mí que ya estábamos destinados de mucho tiempo atrás a hacer lo que hacemos. Y ha habido muchas cosas, por ejemplo, la necesidad de hacerlo, las ganas de hacerlo, el talento y pues lo que la gente pide también. Entonces, a lo largo de 35 años nosotros hemos estado haciendo teatro de títeres, dedicándonos al arte para niños y la vida nos ha llevado a este destino, a hacer lo que queremos hacer con el teatro de muñecos. Muchas gracias, Gelos. Ahora yo quisiera preguntarle a don Trinidad, ¿es difícil encontrar una pareja, un matrimonio que se complementen, que tengan los mismos ideales, los mismos sueños, que haya ese respeto y esa empatía para trabajar en equipo? Porque de por sí es difícil, digamos, muchas veces el no solo sobrellevar, sino el llevar con éxito un proyecto que es hacer una familia. Pero bueno, ¿cómo logran trabajar juntos, salir adelante y sobre todo hablar ese mismo idioma? En nuestro caso, en el mío específicamente, complicado no fue. Es cuestión de paciencia, porque conocí a mi esposa. Un día teníamos un festival de títeres, invitamos a su compañía a que participara con nosotros y ahí la conocí. Y bueno, después de eso tuve que esperar como 20 años para poder estar con ella. Quiero decir, yo iba a verla a los lugares donde ella se presentaba, donde fuera. Si yo sabía que se iba a presentar en algún lugar, ahí estaba yo presente. Durante 20 años. Y después me enteré que Gelos Giles estaba disponible. Y bueno, aquí estamos. Excelente. Entonces, su lucha por 20 años. Sí, complicado. ¡Qué maravilla! Complicado no fue, pero es una cuestión de paciencia. Dio su brazo a torcer. Sí, claro que sí. Y sí, es cierto, estamos aquí en esta compañía, en esta vida, en hacer lo que hacemos los dos, en disfrutarlo, en sí complementarlo y estar trabajando para los niños desde lo que sabemos hacer. Desde ahí. Qué maravilla y muchas felicidades porque no cualquiera tiene un matrimonio integrado y sobre todo que puedan trabajar juntos, ¿no? Siempre lo digo, felicidades para mí. Y bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Qué tan difícil es trabajar así ¿a qué se han enfrentado? Pues mire, por ejemplo, nos hemos enfrentado
diferentes lugares, digo, en los caminos, por ejemplo, que desde que nos perdemos, buscamos una comunidad donde nos perdemos por casi una noche hasta llegar al lugar. Dificultades como esas, ¿no? Desde dificultades a los presupuestos, cómo lograr una obra que nos piden por proyecto, enamorarnos de esa obra. Creo que lo más difícil ha sido entrar en la ideología de la gente que nos pide las obras. Cuando lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, sobre todo cuando nos encanta algo, pues no es difícil. Pero, por ejemplo, cuando se hace un encargo por pedido, sí es un poco difícil porque como no nos gusta, entonces tenemos que enamorarnos, así como le digo. Entonces, difícil para mí no ha sido, no. Sobre todo porque sí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo contar los cuentos, me gusta mucho hacer los pensé que hablaba de Don Trinidad. No, ya, por supuesto que sí, por supuesto. Sí, 20 años. Pero se pone roja, más. Sí, pues sí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, no ha sido difícil, de verdad. Y ahora lo veo a lo largo de este tiempo que hemos convivido y he estado haciendo las obras, todo. Sí, de vez en cuando le digo, oye, Pedre, a todo esto, ¿cómo te llamas? ¿No? Oye, Pedre, pero parece que fue ayer, todavía cuando me propuso vivir juntos. Y le dije yo, pues bueno, está bien. Dije yo, pues sale. Órale, pues. Pero sobre todo que tengamos la misma idea, convivir, hacer lo que nos gusta. Y a veces pensamos incluso la misma cosa. Esa sinergia tan bonita que a veces tenemos incluso los mismos sueños. Y platicamos mucho y lo hacemos, y ahora lo hacemos más pensado, más mesurado. O sea, como disfrutando un buen vino, pues. Con calma, tranquilos. Y pues ha sido para mí, en el sentido de trabajar con Pedro, muy fácil, porque a los dos nos gusta mucho y además amamos lo que somos, ser titiriteros o constructores de personajes y vidas nuevas o nuevas vidas. Excelente. Ahora bien, ¿en qué momento los títeres de Hellos Giles se convierten ya en la compañía Artesquinkle? Como decía mi esposo, yo pertenecía a otra compañía, la compañía Heima, que fue una de las primeras compañías de teatro de títeres que estuvo en León, aparte de otros compañeros, pero fuimos de los primeros. Entonces yo pertenecía a esta compañía, duré en esta compañía 20 años más o menos, y pues retomo mi vida nuevamente, y es cuando Pedro me espera, y entonces cuando retomo, cambio el nombre de la compañía por cuestiones legales y entonces la hago Artesquinkle. Primero con mis hijas, con las tres, con Cristi, Miri y Sofi. Las tres, y bueno, siendo cuatro titiriteras, yo las jalé, como le decía a un principio, por pura necesidad, ¿verdad? Necesidad y ganas de no abandonar esto. Y entonces retomamos y mi hija Sofi y yo pensamos en un nombre. Digo, pues ¿cómo se podría llamar? Porque por esto que te digo necesitamos cambiarle el nombre. Y entonces a mí me gustaban mucho los perros de Squinkle. Y como hacíamos arte para niños, la mayoría, los talleres de lectura, los de arte para niños, todo nuestro eslogan era arte para niños, ¿sí? Y entonces dice, ¿y por qué no le ponemos Artesquinkle, como el perro azteca, Artesquinkle? Y yo, pues me parece muy bien. Entonces pusimos Artesquinkle, así nace Artesquinkle, ¿no? Entonces es cuando un día Pedro me invita a su escuela, a la normal de Irapuato, a dar unos talleres. Creo que fue por casualidad. Hay casualidades, sí, claro. Y entonces dije, pues bueno, seguimos retomando los talleres. Y entonces fui a dar unos talleres de narración para las maestras de allá. Y ahí surge esta compañía ahora con un nuevo integrante, que es Pedret, y entonces a partir de ese momento somos una familia compuesta con Cristi, Miranda, Sofi, yo y Pedret, como Artesquinkle, arte para niños o arte para chamacos. Excelente. Ahora, al ser una industria familiar, una empresa familiar, obviamente cada quien tiene una responsabilidad. ¿Cuál es el rol que juega cada uno? Bueno, aquí en Artesquinkle, a estas alturas de la vida,
Normalmente mi esposa, la maestra Gelos, es la que se encarga de tratar con las personas, la parte social, la parte, la cara que ve la gente. Un poco difícil a veces. Sí, ¿verdad? El trato humano es Las lo relaciones más públicas, complicado. Sí, ¿verdad? así es. Sí. Por eso es que esa parte que para mí es más difícil, ella la hace muy bien y entonces yo estoy un poco en producción. Producimos los dos, pero yo estoy más en producción que en relaciones sociales, sí, porque sí debo reconocer que para eso mi esposa es ideal, ¿eh? Y cuando Excelente. estaban las niñas, Cristi, por ejemplo, era la que pintaba. O sea, yo le terminaba un títere y le decía, píntalo por favor, porque sabe pintar muy bonito Muy Cristi. bien, muy bien. Sophie, por ejemplo, que nos acompañaba ella como titiritera, como animadora y además como muy hermosa, su cara bonita enfrente de la gente llama mucho la atención. Y Miri, que realmente ella es una excelente artista musical. Ella toca el piano, ella tiene un gusto musical finísimo y ella es la que musicaliza casi todas las obras. Y yo como director, dirigiendo pues las obras que teníamos, y cada uno tenía pues su labor, ¿no? Y lo entendíamos, era tácito, claro, porque lo reconocían, ya incluso ni les decía, yo lo hago, o Miri, yo quiero esa música, y ella tenía un lenguaje muy intenso tiene un lenguaje muy intenso con la cuestión musical, sabe poner perfectamente bien la música adecuada para cada personaje. Pareciera que incluso la música que ella les escoge a los muñecos fue hecha para los muñecos. Aunque a veces sean de otros artistas, pero ellos no saben que en algún lugar del universo hay una canción exclusiva para cada persona. Es como dicen pues los escritores, no, pues los personajes me escogen a mí. Yo creo que en este caso Miri les escoge la música a los personajes ya hecha para ellos. Entonces, digamos, tras bambalinas, para cada producción hay vestuario, diseño de personaje, diseño musical, todo propio y hecho en casa. Sí, sí. Y más Miri, por ejemplo, en este caso, Miri cuando empezó a tocar el piano, ella quería quería hacerles música a sus personajes. Y si no, pues pide los derechos. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, sí no nos podemos dar no permitimos que ese personaje sea para otra obra. Si vamos a hacer una obra, cada personaje tiene su obra, su vestuario, su lugar en el universo de los títeres. Porque un títere no es un actor en el sentido de que un actor representa distintos papeles. Un títere es un personaje, es una persona, es un personaje. Y él no es un actor, no se presta para salir en otras obras. Lo que hace él es representar su propia vida. El títere representa su propia vida. El títere no es alguien que hoy es representando a Shakespeare y mañana es representando a Cervantes y pasado... No. Tiene personalidad, vida propia y una títere, esencia. El títere es una persona que no es un actor, que no representa a nadie más. Cuando un títere entra a escena, de alguna manera cobra vida, o tendría que cobrar vida de manera inmediata. A ver, este clic, ¿no? Tan importante con el público, con los niños, con los chavitos. ¿Cómo es posible que un pedazo de trapo, un calcetín, del material que sea, logre este efecto mágico? Híjole, es que el títere, como decía mi esposo, pues es un actor también, pero es un actor, no solo una pieza de museo, es un actor que se mueve. Es una cosa muy fantástica en esa boca escena, y cuando el títere sale es automático, es una conexión entre, ese es lo que llamamos los titiriteros, la transmutación del personaje, de nosotros hacia el personaje. El títere se mueve por nosotros, pero nosotros nos movemos por el títere. Entonces, por ejemplo, como dice, aquí es un calcetín, ¿sí? Pero exactamente cuando nos ponemos el calcetín, y eso lo hago sobre todo cuando estoy en mi puesto, y yo me lo pongo y ven los calcetines, todos los calcetines ahí, los colores y las flores y todo. Pero cuando los niños saben que se va a mover en algún momento. Entonces nos los ponemos y entonces a la hora de que ya lo tenemos,
y empieza a tener una conexión, una dirección, una flecha, y sobre todo cuando le ponemos una canción, ¿verdad? O le ponemos, la brujita tapita vivía en un tapón que no tenía puertas, ni ventanas, ni balcón. La brujita tapita vivía en un tapón que no tenía puertas, ni ventanas, ni balcón. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, patas de cabra, trum, tu trum, tru trum, tru trum, tru trum. ¡Wow! ¿Qué diferente? El calcetín como tal, inanimado, una pieza inerte, Sí. en este momento tiene personalidad, tiene alma. ¿Y cómo se llama? Ah, y soy la brujita Tapita que vive en un tapón, que no tenía puertas, ni ventanas, ni balcón. Bernardo. ¿Qué personajes son los que más le gustan a los niños? ¿Cuáles son los que más les piden? A nosotros, pues mire, en las fiestas infantiles nos piden, pues, hombres araña, elmos, pero hay gente que nos ha pedido, por ejemplo, Einsteins, nos ha pedido Gandhis, nos han pedido tiburones, entonces les gustan, yo siento que el niño hace un títere de los personajes que les gusta. A mí en lo particular, como dice mi yerno Marcelo, lo mejor es regalarle un personaje de nosotros, pero si el niño se identifica con ese personaje, pues nosotros se lo tenemos que hacer, porque es lo que pide primero que nada el cliente. Y segundo, pues lo va a disfrutar mucho, muchísimo. Por ejemplo, mi nieta Ofelia, ella le gustaba mucho Frozen, y bueno, pues yo sé que es Disney y todo, ¿no? Pero le gustaba mucho cantar Libre soy, libre soy. Y entonces yo dije, bueno, voy a romper con los esquemas y yo tengo que ser humilde ante todo porque la niña quiere ese muñeco. Entonces les hice 2 muñequitas, le hice a Elsa y a Ana. Las dos hermanas. Las 2 hermanas. Y le hicimos un teatrino. Y le hicimos el barco. Y la puerta. Y el día de su cumpleaños... La música. El día de su cumpleaños se lo armamos y le entregamos las 2 muñequitas. Ella ha dado más funciones que nosotros en la vida con esas muñecas. Ese día, todo el día se la pasó repitiendo la canción con sus 2 títeres. Entonces, ellos tienen muchos juguetes, muchos. O sea, son niños que les compran, pues actualmente es muy fácil, ¿no? Con cosas chinas. Y todo, pues tener juguetes, pues para ellos, hay esa adquisición, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de que ellas hayan sido en sus 2 años de vida que después vinieron, híjole, sus muñecas favoritas. La jugó y la jugó y la jugó y la trae y se dormía y lloraba si no la encontraba. Y ha sido un regalo maravilloso de parte de Pedro mismo, que ella tenga ese retablo, que ella tenga esos títeres, que ella tenga sus elementos y que dé sus funciones. Ella, para ella. Entonces, ese muñeco ya dejó de ser de Disney, ya es de Ofelia. Y esa muñequita, Anita sobre todo, porque escogió entre las 2, luego se descompuso y me dice, abuela, ya no la quiero guiñol, ahora la quiero muñeca, que no es lo mismo. Entonces le hicimos unos pies y dice, no, me dice mi hija, es que creo que le gusta más como guiñol. Pues démela y la hacemos otra vez guiñol. Pero ya está toda raspada, sin pelo, y para ella sigue siendo un juguete maravilloso. Cobra vida en el momento que ella quiera y es su gran compañera. Y no es nada más el sentarse frente a la tele a ver una y otra vez la película. Ya ni ve la peli, yo creo. Porque ya la juega, sí. Agarra el barco y por acá está. Y le digo a mi hija, ¿cuántas funciones ha dado? Dice, todo el día. Tiene una energía para dar funciones. Ahora, ¿se requiere de algún don en especial, algún talento especial para darle vida a un personaje de esta naturaleza? Sí, porque hay cada persona que dice llamarse titiritero que la verdad, cuando uno ve sus muñecos moviéndose, no se la cree. No hay el clic, no hay, porque el que tiene la mano adentro del títere no tiene esa capacidad para poder moverlo. Ahora, ¿qué importancia tendría el uso, el manejo de la voz en la parte histriónica para darle ese adecuado matiz a la personalidad de cada títere? Sí, es muy importante porque cada personaje tiene su personalidad.
Y tenemos mi esposo y un truco, ¿no? Que es usamos muchísimo cuando nos lo enseñó la maestra Luisa Huerta. Huertas, muchas, como dice ella, muchas huertas. Ella nos enseñó las características físicas de la voz, donde un personaje puede hablar lento, pero fuerte. Puede hablar fuerte o rápido, o puede hablar agudo y lento, o puede hablar guturalmente. A todo eso le agregamos agudo, fuerte, lento. Y también ella no va a hablar igual que habla Francisca. Guiñol es francés, él no va a hablar como un mexicano. Y el caminante, pues es un caminante cansado pero muy bonachón. Entonces, de acuerdo a esa personalidad de cada uno, por eso es muy importante que los construyamos. Porque desde que los estamos construyendo, les vamos poniendo mirada tierna, sonrisa de lado, vamos así poniéndoles, le vamos formando, lo vamos construyendo. Entonces, en ese, como le dijéramos, el líquido amniótico de la imaginación, el personaje se va construyendo. Y cuando ya lo tenemos es muy fácil. Por eso un títere no se presta, porque no va a querer, ni el respeto le van a dar. En segundo, cuando lo construimos, ella misma nos presta la voz. Cuando hice a la muerte, yo dije, bueno, vamos a, ¿cómo? Porque yo manejo estas dos al mismo tiempo. Entonces, ella habla de una forma y ella habla de otra. Cuando salen las dos, yo tengo que saber distinguir esa disociación. O sea, switchar inmediato. Sí, ¿no? inmediato. Contesta Okay. y al mismo el movimiento y meterla y actuar y bailar y todo lo que sea necesario. Y eso es cuestión de práctica, pero también que ellos nos den permiso. Entonces, cuando estamos ensayando, a mi esposo yo le digo, oye, es que todavía no me ha prestado su voz. Tengo que esperar que me preste su voz. Cuando ya me preste su voz, y eso casi puede ser muy mágico, pero no lo es porque es precisamente como dice el Principito, esa cotidianidad con los muñecos. Y la tenemos. Entonces es como cuando un niño no empieza a hablar y empieza a reconocer su voz interior, ellas nos las dan a nosotros, ellos. Y cada uno habla diferente. Hay un titiritero aquí en el estado que maneja él solo varios títeres. Y es su misma voz. Y son diferentes personajes. Pero también es muy divertido verlo porque sabemos que ese personaje, aunque sea la misma voz de todos, él tiene un movimiento diferente para cada títere. Y sabemos perfectamente bien que ese títere, aunque habla igual, no es lo mismo. Y eso es muy bonito también. Entonces esa es la convivencia con nuestros muñecos, lo que nos da el sentido de toda la obra y obviamente la frescura de la obra, aparte de la práctica, pero también el hecho de que ellos nos presten las voces. Ellos son los que nos dan las voces. Ellos. Aquí tenemos que hacer una combinación. Cuando metemos la mano, le damos vida al títere. Pero que tenga vida el títere no significa que ya tiene su vida resuelta. Sí. Tiene que tener su voz. Y el ejemplo que pone la maestra, cuando este titiritero mete la mano, él manipula bien, pero las voces de todos sus personajes son la misma. Vemos a una mujer hablando así, vemos a un animal hablando así de la misma manera, pero aquí el público se queda porque la manipulación, la mano que está dentro dándoles vida a los títeres, es muy adecuada a cada uno de los personajes. Quiero decir, le da contexto. La mano le da, cuando nosotros metemos la mano en el títere, le proporcionamos al títere una alma, lo animamos, le damos una alma, y en ese momento el títere tiene una vida, y entonces no importa si la voz es la misma del otro, porque le creemos a la mano que está dentro del títere la animación que está haciendo. Entonces, si hay una mala manipulación y una voz igual para todos los muñecos, la obra no funciona. Si hay una buena animación, la voz es un complemento. Lo mejor sería que fuera diferente cada uno de ellos. Pero si no, en este caso la manipulación es tan importante como la voz misma. Y entonces funciona muy bien. La voz es importante. No, definitivo. Y al darle en una ficha técnica esta personalidad a cada títere, entonces estaríamos hablando de material,
de lo que está hecho, de sus rasgos psicológicos, de su historia, de su esencia, y la voz cobra un papel importantísimo para contextualizar, para darle esa singularidad que lo distingue de otros. Sí, y sobre todo el hecho de que ellos tienen una energía particular. Ella no camina igual que él o que ella. Él se mueve muchísimo, Guiñol se mueve mucho, muchísimo. Aporrea, juega, se burla, se enamora, besa, abraza, golpea. Y ella no. Ella va tranquila. De hecho, no le alcanza la muerte. Tranquila, pero segura. Y la muerte es la muerte. O sea, es toda poderosa. La señora se encuentra con la vida en un futuro. Y son amiguísimas. El caminante que quiere bailar con ella. Entonces, cada uno tiene una personalidad, pero se va creando. Y vamos conviviendo con ellos. Y vamos teniéndoles cariño. Y no que sean nuestros hijos, no. Pero sin embargo, si se nos llegara a perder uno, decimos, pues vamos a hacerla otra vez. No pasa nada. Como titiriteros que somos, la podemos hacer. Pero ya no sería la misma. Puede ser su hermana. Pero ya no. O sea que un titiritero debe de ser a la vez psicólogo, sociólogo, antropólogo, y es parte de la familia. Sí. ¿Qué pasa entonces cuando se llega a deteriorar o se pierde un títere? ¿De plano ya cambian la historia? ¿Ya no lo reponen? Tenemos ahorita, por ejemplo, La calle de los fantasmas, donde sale Juan y María. Juan ha sido reparado, no sé, 10 veces, y allí está. Y si tiene que ser reparado otra vez, lo hacemos. Tenemos Duende y Conejo, que esta es una obra de cachiporra. Se dan golpes y en lugar de cambiar un títere, en lugar de reparar un títere, hemos hecho la producción completa 5 veces tal vez. Cambiamos toda la producción, cambiamos el duende, cambiamos el conejo, cambiamos los elementos, cambiamos los letreros con que anunciamos la obra. En ocasiones tenemos que cambiar la obra y en ocasiones hacemos la reparación del títere, dependiendo de las circunstancias que nos obliguen a eso, sí, que nos orillen a eso. Sí, pero sí hay que construirlo todo, ¿no? Todo preferimos construirlo todo y guardar toda la obra completa, darle las gracias y tenerla ahí. Hemos regalado... Se cierra un ciclo, digamos. Sí, hemos regalado obras completas, sí. Pero a gente que sabemos que las van a apreciar y les van a dar una segunda vida. Qué importante saber en manos de quién se queda parte de la familia. Sí, sí. Así es. Hablemos del proceso que se sigue a la hora de construir un títere. ¿Cómo eligen materiales, los acabados, los colores, en fin, todo lo que se requiere para darle personalidad propia? Bueno, dependiendo la obra. Si es una obra de marionetas de hilo, pues usamos madera. Si es una obra de guiñoles, usamos papel. Si es una obra de ludoteca, usamos tela. A mí en lo particular, nosotros nos consideramos guiñoleros. Porque nos gustan mucho. Entonces, porque son fáciles, porque están cercanos a la mano, porque la construcción en sí es muy deliciosa. O sea, desde que lo concebimos. Hacemos el diseño, pensamos en las características del muñeco, será una viejita de tantos años, vivirá dónde, le ponemos el signo zodiacal incluso, el nombre, si tiene, por ejemplo, cómo le dicen de cariño, cómo se llama realmente, dónde vive, con quién vive, y así vamos formando. Luego la dibujamos perfil, frente y después de espalda, ¿sí? Luego le dibujamos, la pura cara, y de ahí vamos desprendiendo pelo gris, delgado, rebozo, una tela, pues necesitamos conseguir una tela así, ciertas características que se pueda mover, la manta, porque todas las almas de los muñecos, o sea, adentro de ellos tienen un alma. Y esa alma toda es de manta. Como si fuera una crinolina, algo así. Un soporte para que no solamente esté el vestuario,
Son prácticamente los calzones de Ajá. los muñecos. Ok. Las manos si van a ser con extensiones, si no, de qué tamaño, entonces ya vamos al proceso de la compra. Hacemos un cálculo más o menos, vamos a la tienda, a las tiendas, ocupamos 2 o 3 días en las compras. Si encontramos algo en algún bazar que les sirva a ellos, se lo ponemos. Y luego la pintura, la porcelanización, el acabado en sí total del muñeco hasta que decimos, ya está listo. Es un proceso largo. Pero no solamente hay que ver los materiales, hay que ver también el tipo de títere para el tipo de obra. Uh-huh. No podemos hacer una obra que es con marionetas de hilo, esa obra no la podemos hacer con guiñoles. Uh-huh. Sí. Porque el guiñol es muy, muy emotivo, el guiñol es con mucho movimiento, es muy atractivo para el público, es muy fácil de hacer ese clic del que hablábamos antes. Y una marioneta es más tiesa, esto es muy orgánico, y la marioneta no es tan orgánica, entonces hay que revisar qué tipo de obra se va a hacer, qué tipo de material vamos a utilizar, y qué muñecos vamos a hacer para esa obra. Y solamente tenemos nosotros disponible lo que hay aquí, quiero decir, lo que tenemos. Vamos a un bazar, vamos a una tienda de ropas, pero de telas a veces no encontramos. A veces hay que hacer la propia tela de los muñecos. Sí. No hay tela para ese muñeco porque ese muñeco necesita una tela específica y no hay, pues hay que hacerla. Entonces ahí la elección de los materiales incluye tener desde el principio esa idea de que a lo mejor no encontramos, pero mi títere necesita eso. Se le podría poner cualquiera, pero no, el títere como persona que es, como su propia personalidad, tiene necesidades propias. Nosotros de adultos hay ropa que no nos pondríamos, pues igual los títeres. Y si no hay algo para los títeres hay que hacerlo. La tela hay que hacerla, entonces materiales, títeres, obras, todo tiene que ser una conjunción para que el resultado final sea atractivo al público y de nuestro gusto para poder presentarlo. Esto pasaría, por ejemplo, cuando el vestuario es de época, que tienen que buscar algún tipo de acabado, algún encaje, algún brocado, no sé, algo que nos transporte, porque claro. me imagino que muchas de las funciones son remontándonos a antaño, ¿no? Uy, sí. Hay títeres que necesitan cierta ropa y ni siquiera vamos a la tienda de telas, nos vamos a los tiraderos y decimos, esta tela es para esta muñeca. Tenemos por ejemplo el gato con botas y ese le hicimos todo de barro. Todos los muñequitos son de barro, todos. Las camas, y ahí dentro de la obra metimos poemas, libros, metimos rollos desplegables, por ejemplo. Entonces nos parecía muy importante que el muñequito fuera de ese estilo, como barroco. Y lo hicimos así con barro. No lo cosimos, no tuvimos tiempo de coserlos, pero sí, todos los muñequitos, todos tienen el mismo color del barro. Y eso todo le da una unidad. Tenemos Baba Yaga, por ejemplo. Baba Yaga es de madera, del patol, de puro patol. Y son muñequitos así de ese tamañito, que son para bibliotecas, es una mesa. Pero esa obra lleva una cabaña grande donde se despliega, se abre la cabaña de la bruja, se ve cada detallito, le pusimos la Virgen rusa, porque esa obra es rusa, y así, ¿no? O sea, digo, cada detalle tiene su época y va como el hilo rojo de la vida. Ellos tienen su hilo rojo y no podemos quitar. Esta obra de Francisca de la Muerte tiene su hilo rojo. Y a nosotros, o cada escritor que la ha hecho, más bien él, el escritor, él lo pone en tiempo, lo pone a destiempo, ¿no? Pero principalmente toda la gente lo ubica en el tiempo de la Revolución Mexicana. Entonces le marcamos corridos, por ejemplo, tiene esta ropa, el campesino pues tiene todo lo que llamamos aperos.
Como la ambientación. Lo que lleva, por ejemplo, Ok. usted que es Lo- todo lo que trae, sí, ¿no? los props, ¿no? Sí, Ujú. todas estos son aperos de usted, o sea, uno lo ve usted y dice, pues él hace televisión, ¿sí? Pero pues él, es como los personajes tipo, Sí. ¿sí? Cada uno tiene su apero, y hay aperos espirituales que cargamos, ¿sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, el enano puede vivir sin su pluma, ¿sí? Y ella sueña con plumas, o sea, sueña con letras, sueña con cuentos, sueña, y la vida le da todo eso. Son los aperos espirituales que traemos nosotros, que ya los traemos de otras vidas, ¿sí? Porque ¿cómo es que dice usted, se nos hace tan fácil hacer esto? ¿Por qué? No es porque te lo ha enseñado tu papá, mi mamá no es titiritera. Y aunque es de Tlaxcala y está el museo de títere, no es así. Entonces, eso ya lo traemos de otras vidas que aprendimos en otros lugares. Eso lo traemos de otras circunstancias. Por eso se nos hace fácil hacer algo. Y ¿sabes? Es muy fácil. Sí, porque llegan así con esto. Ya tengo mi carrera. Ahora bien, ¿cómo eligen el repertorio para las obras? Sobre todo en el afán de buscar despertar la imaginación, la inteligencia, el desarrollo de la virtud y, como lo comentaban, y sobre todo que sea accesible y divertido. Para poder elegir una obra, yo creo que lo principal para nosotros como titiriteros es que nos guste. Es que la leamos, es que nos enamoremos de ella, es que le veamos posibilidades para nosotros y para el público. No quiere decir que todas las obras que leamos se vayan a montar tal cual. Hay que hacer adaptaciones, hay que hacer adecuaciones, hay que hacer que la obra se empate a nuestra personalidad de grupo, porque hay obras que nosotros no presentaríamos jamás, aunque otros las presenten, nosotros no, porque la personalidad de la obra no es la personalidad de nuestro grupo, no es la personalidad de nosotros. Entonces nos veríamos seguramente muy mal, ser una mala producción. Entonces poder elegir una obra y que sea adecuada para nuestro público, hablo de nuestra gente, es necesario que nosotros primero estemos enamorados de ella. Convencidos, ¿no? También. Claro, que lo que está ahí plasmado, Sí. ya sea escrito por nosotros o adaptado, sea suficientemente bueno para que nosotros nos pongamos atrás del teatrino, atrás de nuestro murallón y poder hacer la representación. Hay veces que nos mandan a hacer obras y que tenemos que escribirla, la maestra tiene que escribirlas, y entonces en ese caso lo que se escribe tiene que ser también de acuerdo a la personalidad del grupo, porque hay veces que nos mandan a hacer obras que decimos no le entramos porque no es nuestra línea. Su línea, claro. No es nuestra línea, no es algo que nosotros queramos hacer representaciones de esto, no podemos hacer eso. Entonces la elección de las obras tiene que ser primero un enamoramiento de la obra con nuestros principios de titiriteros, y después de eso para adelante. Digamos que se reservan el derecho de poder elegir, ¿no? Es que si no, hay una congruencia. si no, ¿cómo vamos a presentar una obra que no nos guste a nosotros? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? No es posible. Hablamos de que los títeres nos dan permiso de todo. Ahí seguramente los títeres también estarían diciéndome, espérame. Si tú no puedes meter tu mano en el alma mía con una convicción de que lo que estás haciendo te gusta, ¿cómo quieres que yo haga las cosas? Entonces sí, primero hay que estar convencidos de lo que vamos a hacer y después de ahí, pues para adelante. Hay una simbiosis entre el títere y el titiritero. Sí la hay. Sí la hay. Y por ejemplo, ¿qué hay en el caso de los libretos? Cuando se escribe una obra, pero es factible o se permite ir modificando el libreto al tomarle el pulso a la audiencia. Si de repente los niños cae la atención, cae el gusto, ¿es factible poderle cambiar, poder improvisar? ¿O qué tan frecuente se llega a dar eso? Una obra de títeres no está escrita de manera definitiva y no es rígida. Es una cosa viva. Cada una de las representaciones que nosotros hagamos, aunque sea la misma, por ejemplo, ¿Dónde hay conejo? Cada una de las representaciones que hacemos es diferente de la otra.
mantenemos la misma estructura, mantenemos los mismos diálogos como un anclaje para nosotros y para el público, pero reaccionamos de acuerdo a las circunstancias que están alrededor nuestro. Si hay un público que lo escuchamos ruidoso, si hay un público que lo escuchamos ausente, si hay un público que lo escuchamos con mucha algarabía, pues entonces de acuerdo con eso reaccionamos. Y los títeres, aquí nosotros y los títeres que sí, que formamos una simbiosis, nos ponemos de acuerdo para poder hacer que ese público reaccione a lo que la obra manda que tenga que reaccionar ese público. Por eso es que tenemos que tener en mente siempre que las obras de teatro, no es, hablando de las obras de teatro de títeres, Sí. No son obras terminadas y cerradas herméticamente, están vivas. Y cada una de las representaciones nos permite hacer que esa obra ahí tenga una personalidad diferente a la otra, incluso la misma obra. Nosotros a veces decimos, ¡ay, qué buena obra nos salió! ¡Ay, qué bien! Que el público, qué dinámico, que nos aplaudieron de pie, que estaban hablando y porque que después... no había sillas. Y después, estaban hablando y después todos participaron, los adultos, los niños, y terminó muy bien la obra. Y esta obra hoy nos salió muy, mira que duró 5 minutos menos porque la interacción del público no pudimos hacer que fuera... Son esas variables al ser un espectáculo vivo. Sí es, Sí. vivo el espectáculo, vivo la obra, vivo los títeres y vivo nosotros. Así. Pero en el guión, hablando del guión, por supuesto que tenemos que tener guión. Primero Sí. que nada, ellos son nada a comparación del guión. Porque primero es el guión. Y una vez que lo tenemos, hay cambios, pequeños cambios, o muchos cambios, o se mueve un personaje para arriba, se baja para... se baja para abajo, se sube para arriba. Así, a la redundancia. Entonces, antes que nada también, digo, están los ensayos. Y sobre el guión hacemos una escaleta. Y sobre la escaleta hacemos la interacción con los niños. Y lo hacemos fresco. Bueno, el oficio nos ha permitido hacerlo fresco. Llevar la escaleta, llevar el guión. Y tener la posibilidad de hacer que ellos contesten una pregunta que le hace el público directamente. Se puede meter, pero es el control del público. Una pequeña boca escena controla un público de más de 700 personas. Es maravilloso. Y esa es la frescura. Cuando es una obra aburrida, no, ni cómo. Hay que saber, hay que reconocer que el primer punto de presentar una obra de títeres tiene que ser divertida, entretenida. No didactoide, tampoco didáctica. Porque no entra la filosofía ahí de querer que el niño cambie o que haga algo. No, simplemente que lo vio, perfecto. Ya. Pero no es una improvisación improvisada, valga la expresión. Es en el momento tomarle el pulso y ser oportuno para meter el cambio. Sí, hay que saber. Y ahí entra mucho la personalidad de nosotros, los titiriteros. Pero es tan mágico porque además no nos ven. Y los que ven son son el títere, ¿no? O sea, él está respondiendo, te enojaste con él, no conmigo. Ya. Me permite él eso. Esto es como los magos. Para que el mago saque un conejo de su chistera, lo tuvo que meter antes. Para que nosotros podamos improvisar, tuvimos que tener un respaldo que nos permita saber de dónde partimos y a dónde vamos. Y en ese intermedio pueden pasar muchas cosas. Pero el camino se tiene que recorrer. Pueden pasar muchas cosas, 1000 en el intermedio, en ese camino. Pero desde principio hasta fin tiene que recorrerse por medio de la obra. Entonces, primero hay que tener el guión, hay que hacer todo lo que se tiene que hacer y después en base a eso, en base a lo que ya se hizo, se puede hacer alguna improvisación. Si el conejo no es metido por el mago, no lo puede sacar, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos esa preparación, no puede haber una improvisación con un inicio y con un final. Así. Y también hay gente o titiriteros, hablando de los titiriteros franceses, hablando de este específicamente, Guignol y Guignafron, que fue creado por Laurent Morguet y que además las obras fueron escritas pues en el momento, pero estaban hechas para las cantinas. Los titiriteros estaban dentro de las cantinas como un espectáculo de adultos.
ya no salieron para las calles. Pero primero eran además, el guiñafrón, el que estaba abajo, era de verdad un borracho. Y este pobre que debía la renta cada rato, ¿no? Pero es así, se hizo por necesidad también. El muñequito fue creado por pura necesidad. La madre de todos los inventos. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conocer un poquito más qué hay detrás, precisamente de un teatrino, qué hay detrás de bambalinas. Sí. Amigos, no se vayan, regresamos con mucho más aquí en Historias y Voces, voces que hacen historia. Pero, por ejemplo, ¿cómo compite algo tan sencillo como pudiera ser un calcetín, un kamishibai o un teatro de sombras con el avance de la tecnología, el marketing de las grandes corporaciones, de la gran industria del entretenimiento? ¿Cómo logran darle batalla? Cuando nosotros pudiéramos hacer esa comparación de un calcetín, simple calcetín, o un kamishibai muy bien elaborado, o de una máscara de teatro, cuando hacemos ese comparativo tenemos que tener presente que esos son objetos nada más, y que en ese momento no compiten con nadie, con la tecnología, no compiten absolutamente con nadie. La competencia inicia en el momento en que son intervenidos por el hombre. Quiero decir, un calcetín, si me lo pongo en el pie y me lo pongo en el zapato, no pasa nada. Pero si ese calcetín, aunque no tenga nada de cara, que no tenga manos, me lo pongo en la mía, en ese momento, por la intervención de mi mano, de mí como persona, en ese momento, sí ya se convierte en algo. Una máscara está ahí colgada en la pared, pero no es nada. Es un objeto. Pero en el momento que me la pongo, o en el momento que la pongo sobre la luz que va a estar en una pantalla, en ese momento, por medio de la intervención humana, ya se convierte en una cosa que va directamente al espectador. Cobra vida. Sí, y entonces no hay competencia, lo que hay es un compartir nichos. Quiero decir, hay quien el teatro de sombras es la máxima expresión teatral, y hay quien por un kamishibai y por ir narrando con los kamishibai por donde quiera que su bicicleta lo lleve, es capaz de dar su vida por hacer ese tipo de presentaciones, y va a encontrar un público para ese tipo de expresión. No hay competencia, nada más hay nichos compartidos. Hay gente para todo, para la tecnología, pero yo me pongo a pensar, si en este momento se destruyera el mundo, espero que no, dentro de 10,000, 20,000 años, otra vez el hombre va a reaccionar de la misma manera con un títere, pero puede ser que la tecnología sea diferente. La tecnología es relativamente nueva para nosotros como seres humanos, y el objeto animado tiene desde que el hombre es hombre y tiene uso de conciencia, que agarró una cosa y con ella hizo una herramienta y después hizo un objeto animado. Es como volver a las bases, digamos. La tecnología es tan nueva, sí, que si desapareciera, el hombre no perdería la esencia de hombre. Pero si el objeto animado desapareciera, el hombre sí perdía su esencia de hombre, porque uno tiene un alma, un ánima, algo que hace que nos movamos en esta vida, lo mismo los objetos animados. Y tal vez de todos los objetos animados, el más privilegiado es el títere, porque es muy parecido a nosotros. Podemos tomar una piedra y con ella poder hacer una representación, pero es más identificable cuando le metemos la mano a un títere, sobre todo guiñol, y entonces nos ponemos en escena y el público se identifica muy fácil con el títere. Entonces no hay competencia, lo que hay es un compartir la vida, así. Sin embargo, considero que los padres actualmente están muy preocupados por el hecho de que su niño no vea tanto el celular, ¿verdad? Y yo me voy a un dicho, que el pan ajeno hace el hijo bueno. Si falta pan, yo le aseguro que ese niño va a tener la necesidad y va a haber la presión. La madre de Napoleón decía, sí tenemos comida, sí tenemos sopa, pero no, hoy no comerán. ¿Por qué no, mamá? Porque hay que matar el alma, no el hambre. Entonces, aquí
las mamás no quieren que los niños vean el celular, pero les compran los últimos modelos, ¿no? Los niños quieren eso. Claro. Y la moda va llevándolos, acarreando a los padres y todo lo que promueven, consumen y, bueno, todos los consumistas, pues. Y en ese sentido considero que si los padres no quieren que los niños vean el celular, primero que nada no se los compren, pero va a ser imposible porque casi la escuela se los pide. Otra. Siento también que el gusto tiene que ser cuestión de costumbres. Si no le gusta el brócoli al niño, déselo diario, va a ver que le va a gustar. Entonces, aquí, si no le gusta leer, léale diario y algo se le tiene que quedar, ¿sí? Y llevarlos a obras de arte, llevarlos al museo, llevarlos a la biblioteca. En esos lugares de interés, estar atentos a los programas de cultura que casi no les dan difusión. En fin, o sea, que estén atentos a lo que el maestro les pide que lea, por muy poco que lean. Pero aparte, que ellos estén interesados en comprarles libros. El padre tiene que ser ahí el más curioso. Entonces así, teniendo un padre curioso, le aseguro que no va a tener competencia alguna. Porque sí le va a llamar la atención, porque el celular es muy adictivo, ¿sí? Las redes sociales no se diga, o sea, estamos compitiendo con un monstruo inmenso, un David y un Goliat. Pero también saber el pensamiento que ese David tiene para luchar contra ese Goliat. Y ese Goliat enorme, pues son las redes sociales, que es como los hombres grises de Momo. Son personajes de la caridad comparado con las redes sociales. Entonces, la verdad es que si quieren creo que esa es la preocupación más grande de los padres. Que los niños lean porque los maestros les exigen. Que los padres estén conscientes que sí, cómprenle su celular porque no va a poder batallar con eso. El niño se va a frustrar porque él no lo tiene. Pero al mismo tiempo que también nivele eso. Cuando usted y yo, mi esposo, éramos jóvenes, decían, no ves ahí la cajita que marea. Y para los padres era demasiado. Ahora lo vemos con los celulares. Antes se veía todo en pantalla grande, ahora se ve en pantalla chica. Pero esto también es una pantalla chica. A ver, platiquemos del Kamishibai. Esto es una maravilla, sí, por las posibilidades infinitas, ¿no? Sí, pero como les decía a las maestras, pues es muy bonito tenerlo, pero usarlo es lo mejor. Sí. ¿Sí? Entonces, el Kamishibai significa teatro de papel. Tiene sus orígenes en Japón. Sobre todo se pone más de moda en el 45 o en el 46 cuando cae la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Las ciudades se quedaron destruidas, todo ese lugar quedó terriblemente. Hoy conocemos la historia fatal, ¿no? Entonces los aviadores decidieron ayudar un poco, traer un poco de amor y de cuentos y de historias, sin necesidad de didactizar a nadie. Entonces se agarraron sus bicicletas, hicieron estos cajones, los montaron atrás en las bicicletas, hicieron un butai, que este es un butai, la cajita, hicieron unos emakis, que son estas láminas, y se fueron a contar una multitud de historias en sus bicicletas. Claro que para sostenerse un poquito llevaban dulces, entonces los ponían en las bicicletas, y entonces a cambio de una moneda y un dulce, podían escuchar una historia muy preciosa. Entonces se fueron también a esos lugares para alfabetizar, pero principalmente para que los niños escucharan historias. Entonces, a través de la imagen, a través de la historia, ellos tenían pues un cuento precioso, ¿no? Entonces, yo lo tengo, por ejemplo, este pequeño Kamishibai, a mí me gusta mucho porque tiene sus cajoncitos, aquí le puedo meter todas las historias que yo quiera. Y por ejemplo, este cuento... Ahí van las filminas, ¿verdad? Sí, los cartoncitos. Los emakis. Emakis, okay. Emakis, sí, que los monjes tibetanos los tienen, pero son bien fresas porque son de seda, imagínense, y es un rollo así. Y me va contando la historia de los monjes tibetanos, ¿no? Ahora sí que tiran todo un rollo. Sí, tiran...
Sí. Ok, manga. literal. Sí. Entonces yo esto lo propongo para las maestras, porque a algunas maestras no les gusta contar cuentos, siendo honestas. No les gusta contarlos, no les gusta leer los cuentos, no estoy ofendiendo a nadie. Es que tienen muchísimo trabajo. Entonces, una persona que es tímida por naturaleza no se pone en su papel de narrador, sino que siempre es un maestro, siempre. Entonces, ellos, por ejemplo, les comento, bueno, si no quieres contar cuentos así, tal como en escena, en escénico, no te preocupes, pero puedes contarlo con el libro o con el Kamishibai. Y ahí nada más tienes que pasar la historia, ir contándola, y los niños van a poner atención. Tampoco es que hagas una historia cada día, porque tampoco, o sea, si no tienes tiempo de leer, menos de dibujar, ¿verdad? Entonces, una vez cada mes, un cuento bien contado, como un ejercicio bien hecho, aunque levantes 4 kilos, pero hazlo muy bien, o sea, que tu músculo sienta que se está trabajando. Y lo mismo acá. Y este cuento me lo piden mucho. Es un cuento que llegan, ¿me puedes contar del cocodrilo? Sí, te cuento del cocodrilo. Y es un cuento muy melodioso. A mí me gusta mucho cantar poemas, contar poemas y poemas. Y este es el cocodrilo, se llama el cocodrilo. ¿De qué color es el cocodrilo? Verde. Verde. Si te da la gana, y si no, solo repítelo en tu mente. Puedes repetirlo conmigo, y si no, no lo hagas. Verde, 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 el cocodrilo que muerde. Y se sube a un baúl, azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, amarillo, amarillo. Y el castillo en una piedra, negra, negra, negra. Y la piedra en un tejado, morado, morado, morado. Y el tejado en una granja, naranja, naranja, naranja. Y la granja en un piojo, rojo, rojo, rojo. Verde, 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 el cocodrilo que muerde. ¿Y ya? Y ese es un cuentito, es un poema sencillo. Y los niños lo pueden estar repite y repite casi como juegan con su balón. Y esto puede hacer, pues, para que abran un día de clase, para cerrar un día de clase, para lo que sea. Y ya cumplieron con la función de contar. Hay otros cuentos, como el de la Sabana Rincón, que son muy bonitos también, que son melodiosos y que llevan un cuento precioso. O sea, el cuento, el poema. Y todo niño que crece con poema, todo niño que lee poemas, todo niño que escribe poemas, le aseguro no rayará las paredes. Porque está expresándose desde la manera más sutil, más espiritual, desde el alma. Entonces a un niño, por eso les hago énfasis a las maestras de preescolar, es bien importante que todos los días le digas un poema al niño. Sencillo, que le pongas una canción. Pero pues desgraciadamente yo voy a las escuelas y están bailando reggaetón, ¿no? Digo, porque es pegajoso, porque es un momento de diversión. No, y luego las letras del reggaetón, que no es lo más apropiado quizá sí, para no. los niños, ¿no? Y no es poema. No es un para poema, nada. ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de contar muy sencilla y les aseguro que muy divertida. Porque además están viendo una serie de imágenes, una pantalla. Están viendo aquí, por ejemplo, imagínense que diario trajeran un cuento, ¿no? ¿Ahora qué cuento? Pues a ver, escoge cuál cajón. Con un cajón, saca la historia y la cuenta. Es así, un mínimo esfuerzo de aprenderse la canción. Un mínimo esfuerzo de saber qué canción. Y si no, pues si no quieren hacer los emaquis, con mucho gusto aquí está un disco de yoles. Te los podemos hacer. Claro. Los emaquis. El niño puede hacer sus emaquis. Sí, exacto. O sea, sobre todo porque lo involucran, ¿no? Sí. Y que el niño también pueda ir dibujando y compartir con los demás algo que se me hace una idea es milenario. maravillosa. Es milenario. Los kamishibai son milenarios. Es una manera de contar muy bonito. Pero de nada sirve hacer un títere si no lo usamos. Claro. Ahora, por la forma de este objeto como tal, me imagino que permite el que los niños estén más cerca, el que no necesariamente sea esa barrera del escritorio o las butacas, sino que los puedan sentar todos con una herradura y hacer algo más en petit comité, como algo más algo más
cercano. Lo que pasa es que Sí, eso Dime, iba a decir. dime. Lo que pasa es que tenemos varios tamaños de Kamishibai. Ajá. Este es el mediano para un público mediano aquí, Sí. cercano. Pero cuando hay todavía más intimidad tenemos el Kamishibai de mano, que es así pequeñito, que lo colocamos aquí y que se cuenta para 1, 2, 3 personas. Normalmente esos Kamishibai pequeños nos los piden para contar las historias de vida de otras personas. Por ejemplo, una abuela dice, oye, yo quiero regalarle a mi nieto algo. Entonces ella nos escribe la historia de vida de su nieto, nosotras se lo ilustramos y ella así en 2, 3 personas lo cuenta aquí en la palma de su mano. Y tenemos Kamishibai más grandes, que son para un público más grande, que puede estar de aquí a 5 metros. Entonces sí, es cierto, este tamaño es para contar aquí en un grupo pequeño, reducido, que se sienta la cercanía, ¿no? Que no está la lejanía de la silla, de la butaca, de un O en el público. caso de la pandemia, el Participan poderlo de esto. tener en clases virtuales y que apuntar a la Uy, cámara de la maestra, esto sería una herramienta maravillosa, ¿no? Sí funcionó, sí. conté algunos cuentos, Sí. también con cuentos narrados con libros que hemos hecho nosotros también. Sí. Sí. Ahora, me viene a la mente, decía Cricri, ¿no? A los niños de todos los tiempos, los mismos cuentos les gusta oír. Ya estamos hablando de hace algunos ayeres. Esto aplica hoy, digamos, donde lo que priva es el celular, el individualismo, el que en una familia hay más celulares a veces que la misma comunicación. ¿Cómo lo enfrenta? Pues mire, a nosotros nos han dicho, ¿se van a aburrir? Pues ustedes. Yo no sé, pero yo al niño, no sé, el oficio, ahí se ve el oficio. Sí. Entonces, por ejemplo, llegan y me dicen, quiero que me cuentes cocodrilo. Bueno, te cuento cocodrilo y otras. ¿Me puedes contar cocodrilo? Ya te lo conté, ¿no? O sea, sí, bueno, ok, vamos. Y luego otra vez, llegan las mamás, te va a contar algo, pero ella no lo cuenta. Entonces esto es el oficio, zapatero tu zapato. Digo, las mamás por naturaleza, las abuelas por naturaleza, deberíamos tener ese amor, ese deseo de contarles cuentos a los niños. De contar, pero no chismes, o sea, de contar cuentos, o sea, tenemos esa facilidad las mujeres, o sea, las primeras que narraron cuentos fueron mujeres. Entonces, creo yo que podemos narrarles y que se enamoren los niños de los cuentos. Sí, o sea, sí tiene que ver con el asunto de la educación, de lo que queremos proyectar, de lo En que preescolar, queremos. por ejemplo, Ujú. les dice la maestra a la hora del cuento, ¿cuál cuento quieren que les cuente? Y hablando de que los mismos cuentos les gusta escuchar, dicen, Los tres uno, cerditos. cualquiera, Los cualquiera. tres cerditos. Pero normalmente les piden cuentos que conocen. Y sí, es cierto, lo pueden escuchar todos los días, 1000 veces, muchas veces, y lo van a querer seguir escuchando. Pero aquí una de las funciones de todo mundo, de nosotros y de las maestras de preescolar, es que les cuentan ese cuento, pero además les cuentan uno nuevo para que el repertorio de los niños vaya aumentando, porque si siempre van a querer escuchar el mismo y la maestra los complace, pues los niños se van a quedar en eso. Les cuentan el cuento que los niños piden y les tienen que contar uno diferente para que los niños vayan teniendo más opciones para poder elegir en el momento que les digan, ¿cuál cuento quieren? Y entonces, Claro. a pesar de eso, a Ampliar estos su niños repertorio. nos gusta escuchar los mismos cuentos. Sí. Así, como dice Cricri, justo así. No, y hablando de frases célebres del mismo Einstein, ¿no? Decía, ¿quieren niños inteligentes? Cuéntenles cuentos, ¿no? Y yo creo que el mejor recuerdo que puede tener un niño ya de grande, imagínense el regazo de mamá, contándole de manera amorosa un cuento, Una canción de nanas. una canción. Es más, lo puede transportar, le puede dar seguridad, le puede dar identidad. Quizá no sea lo más común, pero hay que empezar por algo. Lo que pasa con los cuentos es que en el cuento hay tantos personajes que el niño se identifica con uno de ellos o con varios.
y el personaje del cuento se enfrenta a 1000 problemas, a 1000 peligros y a peligros de muerte y a problemas tan sencillos o tan complicados como ser o no ser, por qué estoy aquí, cosas de esas. Y entonces en el cuento normalmente todo eso se soluciona, se resuelve. El héroe del cuento logra al final salir victorioso. Y el niño, como se identifica con ellos, logra una catarsis. Dice, si Juanito, el del cuento, lo pudo hacer y se enfrentó a problemas más difíciles que los míos, también yo. Entonces los cuentos favorecen en el niño ese deseo de poder enfrentarse a los problemas, cualquier problema, echarse una agujeta, comer una cosa o no comerla, es un problema para él, pero se enfrenta a ellas por medio de los personajes de los cuentos y lo soluciona. Entonces, el que los niños escuchen cuentos es maravilloso, pero es cierto. Pero sí. Pocas personas cuentan cuentos. Digo, hablando de la era en la que estamos. O sea, porque decimos que fácil es tener un celular. De verdad, barato o robado. Digo, pero por ejemplo, en el tiempo del 39, con Jaime Torres Bodet, dijo, necesitan los niños libros. Entonces vamos a contactar a los mejores. Y empezaron a agarrar, no sé, la chilena esta, Gabriela Mistral. Uh-huh. Empezaron a ver cuentos, o sea, hay poemas, para que los niños tuvieran un cuento que se les leyera cada día. Corazón diario de un niño, que por favor era un Remy, que llorábamos con eso, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Y así, ¿no? Entonces ahora, qué fácil es. ¿Por qué? Porque les dan las bibliotecas enteras. Y unos libros divinos. O sea, no podemos olvidar Topito Virolo. Los libros del Rincón son maravillosos. El Rey Mocho, Leonardo, La Brujita Atarantada. Podemos ver La Escoba de la Viuda, Jumanji. O sea, todos esos cuentazos de Anthony Brown, por ejemplo, que son unas ilustraciones rarísimas, pero buenísimas, los tienen las escuelas. Sí. Entonces ahí no hay pretexto. No hay pretexto. Órale. Gelos, pues, qué gustazo, en verdad, que poder haber platicado con los dos, ¿no? Con Trini, y que nos hayan recibido aquí en su casa. La verdad es que yo quiero agradecerles muchísimo. Ha sido para nosotros un verdadero honor. Y ojalá que muy pronto podamos nuevamente continuar con esta charla, porque la verdad es que el tema y sobre todo la labor que ustedes están haciendo da para muchos programas más. Muchísimas gracias. Para terminar, nosotros como individuos todos deberíamos tener lo que esa imagen del caballo tiene una zanahoria acá. Deberíamos tener un letrero que dijera, se puede vivir sin arte, pero con arte la calidad de vida es mejor. Y cada quien. Sí. Poder hacer gente más libre, con mejores perspectivas, ¿no? Y con una visión panorámica mucho mayor. Disfrutar la vida. Exacto. Con arte. Pues muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias. Y pues amigos, no nos resta más que agradecerles en verdad mucho a la maestra Gelos Giles, a su esposo, a don Trinidad Pedret, que nos hayan abierto la puerta de su casa, el que nos hayan permitido platicar y llevarles una edición más de historias y voces que hacen historia, que nos hayan acompañado. Y recuerden, la siguiente semana esperamos pues nuevamente contar con el favor de su atención. Muchísimas gracias y hasta la próxima.